aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Bienvenido. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. El sol brillante ya salió, camino en su luz del Salvador, es símbolo del magno Rey Jesús. Los cielos cuentan al que cree la gloria del Señor, la llama viva de la fe y alientan el amor. En la mañana eterna, pues, contigo cuando esté, yo del Cordero y de Moisés, el himno entonaré. Un feliz sábado para todos ustedes. ¿Qué tal, Yoba? Muy feliz sábado. Bien, hoy estaremos analizando, repasando la lección número 10, Soldados de Cristo. Vamos a orar inmediatamente y esperamos que cada uno de los hermanos y hermanas, amigos y amigas que estarán con nosotros, sean también grandemente bendecidos. Oremos. Nuestro Dios y nuestro amante Padre, gracias por darnos el privilegio de estar aquí para aprender más acerca de su palabra. Rogándoles que esté con nosotros, que bendiga esta programación de escuela sabática y que cada uno de los que hemos de participar podamos ser edificados en estas palabras y también los que han de oír. Rogamos su guía en el nombre de Cristo, nuestro amante Salvador. Amén. Bienvenido, mi amigo, mi amiga, mi hermano y mi hermana que se está uniendo a esta presentación, transmisión de su escuela sabática. La lección número 10, Soldados de Cristo, tiene como texto central en esta semana a 2 de Timoteo, capítulo 2 y el verso 3, el cual vamos pues todos a leerlo para que podamos entonces estar enfocados, centralizados en este texto central, a lo que muchas veces se le llama el texto para memorizar. 2 Timoteo 2:3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ese texto pues tiene ahí parte de lo que es el nombre de la lección de esta semana, Soldados de Cristo. Y el pensamiento clave de la semana lo hemos extraído del libro Alza tus ojos, la página 212, donde la sierva de Dios allí nos habla acerca de que ángeles santos están al lado de aquellos que son el ejército de Dios aquí en la tierra. Su iglesia, los fieles, soporte, que son constantes, manteniendo la verdad, como verdaderos testigos, un decidido testimonio en favor de la verdad, muestran que hay un poder espiritual capaz de habilitar a los hombres a no desviarse un centímetro de la verdad y la justicia a cambio de todas las dádivas que los hombres pueden otorgar. Los tales, no importa dónde estén, serán honrados por el cielo porque han conformado sus vidas a la voluntad de Dios. Ese es el pensamiento clave. Vamos a ver la parte del domingo. Los soldados de Cristo son fieles a la verdad. Y allí hay dos pasajes que van a respaldar la pregunta de ese día, que son Mateo 16, 24 y 2 de Timoteo
Segundo Timoteo capítulo 2, 3 al 5, que es parte del texto central que acabamos de leer. ¿Qué dice Jesús y el apóstol Pablo de los soldados de Cristo? Recuerda que toda la lección va encaminada a que la iglesia, los fieles de Dios en estos últimos días son soldados de Cristo. De modo que esta primera pregunta va a enfocarnos lo que tanto Cristo como la Sagrada Escritura esperan de ese ejército, de esos soldados. ¿Qué dice Jesús y el apóstol Pablo de esos soldados de Cristo? Vamos a ver qué dice Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Aquel que quiere ser discípulo de Cristo tiene que convertirse en un soldado. Tome su cruz y sígame. El que desee ser un seguidor de él, un soldado, debe tomar su cruz. Y es interesante que la expresión aquí no dice tome mi cruz, porque la cruz de Cristo sí que fue bien difícil. Él dice tome su cruz, es decir, que cada persona, vamos a entender que tiene una cruz diferente. Cada persona tiene un periodo diferente. Porque cada quien tiene cruz diferente, tiene problemas diferentes, circunstancias diferentes. Yo no puedo saber cuál es su cruz, Exacto. pero estoy supuesto a saber cuál es la mía. Es decir, uno analiza las capacidades, los problemas que uno tiene, las situaciones que están, digamos, alrededor de uno. Ya uno puede imaginarse las tentaciones, las pruebas que tiene cada creyente y que tenemos nosotros. Entonces, ahí está el pedido que hace Cristo. Veamos ahora lo que nos expresa el apóstol Pablo en 2 Timoteo 2, los versículos 3 al 5, y complementemos esta respuesta. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Entonces el apóstol Pablo agrega lo nuevo. Cristo dice, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz. Ya hemos visto que esa cruz está limitada o circunscrita a cada persona, a cada creyente, dependiendo de su forma de ser, sus circunstancias, sus problemas, sus capacidades. Tenemos cada uno una cruz. Y Pablo ahora agrega que aquel que está luchando, de todos se abstiene. De todos se abstiene, número uno. Es decir, tiene, digamos, requisitos. Se abstiene de todo. Entendemos que es todo lo que le vaya a afectar. Todo aquello que le vaya a afectar. Es como un atleta que él deja muchas cosas, se va a capacitar con el ideal de ese día que va a hacer la demostración en su atletismo, que entonces tenga buenos resultados. ¿Qué más dice el pasaje? Y que lucha legítimamente. Lucha legítimamente. Porque si buscan algún subterfugio para ellos ganar, ya eso lo descalifica. Si usan algunas sustancias prohibidas, ya eso lo descalifica. Correcto. Así es. Y a veces también se hacen trampas para ganar una competencia, le hacen daño al otro para que caiga, se corriendo. El asunto es que debe luchar legítimamente. Entonces, en el creyente hay muchas cosas que uno no puede hacer. Satanás sí puede hacer muchas cosas para darle triunfo a la gente que le sigue, pero el creyente que sigue a Dios con sus reglas, que sigue la verdad de Dios, no puede utilizar toda técnica, por más bonita que sea o más famosa que sea, o porque el otro lo hace, no lo puede usar. Es decir, que el número uno, de todo se abstiene y lucha legítimamente. Aquí tenemos por lo menos tres aspectos, tres características del soldado de Cristo. Número uno, de todo se abstiene. Lo que dice Cristo primeramente, tome su cruz. Tome su cruz. Debemos tomar la cruz. Ese es el requisito número uno. Número dos, de abstenerse. Abstenerse de todo. De todo. Pero ampliamos y clarificamos que de todo aquello que le pueda hacer daño. Le puede afectar. Le puede afectar porque ese todo tiene sus limitantes. Claro. Y finalmente que debe luchar legítimamente. En esa parte del domingo, alza tus ojos a la página 212, hay un pensamiento que leeré. Dice allí que los tales, es decir, los que se
los que no se apartan de la verdad, porque ese es el contexto de lo que yo viene diciendo en esta cita, no importa dónde estén, serán honrados por el cielo porque han conformado sus vidas a la voluntad de Dios sin tener en cuenta qué sacrificios son llamados a realizar. Es decir, que todo aquel que sigue la verdad y por lo tanto que es un soldado de Cristo, no importa dónde esté, serán honrados por el cielo porque han conformado sus vidas a la voluntad de Dios. Todos esos requisitos que mencionamos es una forma de decir que se están conformando a la voluntad de Dios. El que se conforma a la voluntad de Dios quiere ser un seguidor de Cristo, va a tomar su cruz, va a luchar legítimamente y de toda cosa negativa se va a abstener. Todo eso conformarse a la voluntad de Dios. Esa es la parte del Y dominio. no va a ser su voluntad, va a ser No va la a ser de su voluntad. Señor. Vamos a ir avanzando. Llegamos a la parte del lunes, una comparación. Veamos qué comparación, cuál es la comparación que hace la Biblia al hablar de la guía de los creyentes. Y al decir la guía de los creyentes, estamos hablando pues la guía del soldado de Cristo, porque cada creyente es un soldado de Cristo. Cada persona que es infiel, que no es un creyente, es un soldado de Satanás, porque solamente hay dos campos, hay solamente aquí dos bandos de pelea, el bien o el mal. Veamos lo que dice el Salmo 119, versículo 105, igualmente Isaías 2:3, así como Lucas 10, 25, 28. Veamos la comparación que establece la Sagrada Escritura al hablar de la guía de los creyentes, que es la guía del soldado de Cristo. Leamos la primera cita, Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cuál es la guía entonces del creyente? La Biblia, la Sagrada Escritura. Todo soldado de Cristo tiene una guía a seguir, que es la Sagrada Escritura. Esto es muy importante porque hay muchas personas que manifiestan ser cristianos, creer en Cristo, en ser guiados por el Espíritu Santo. Sin embargo, muchas veces lo que están creyendo, lo que están predicando y lo que está guiando su vida no está basado en la Biblia, sino en la cultura de su país donde vive, en lo que dice la mayoría, lo que predican esos grandes predicadores por la televisión, por las redes sociales. Están tomando muchas cosas como guía, pero no lo han comprobado si realmente es un así, dice el Señor, así dice Yahweh. Y nuestra única guía de fe y práctica es la Sagrada Escritura. Y esto también debería ser muy importante para nuestros hermanos adventistas, que a veces al querer comprobar una doctrina, son muy sigilosos, muy rápidos a buscar una cita de la hermana Juan. Y están de esta forma, pues, haciendo algo que ella misma no está aconsejando hacer. No es que la estemos desconociendo a ella como una profeta del Señor, pero nuestra costumbre debería ser ir directamente a la Sagrada Escritura, porque ese es el hábito de ella también. Ajá. Ella dice que no usemos sus escritos y que vayamos a la Biblia para comprobar cualquier tema de doctrina, y especialmente si es un tema de debate, si es un tema que está en discusión, que no se pone en armonía o en acuerdo. La Biblia es nuestra única guía de fe y práctica, y debería ser, digamos, el libro que nos guíe a cada momento. Claro, eso no indica que estemos despreciando, reitero, los escritos de la hermana Juan, no, es que sus escritos también pues nos conducen a la Biblia, pero nuestra costumbre, hábito debería ser que busquemos un texto bíblico, que busquemos un fundamento bíblico directamente en la Sagrada Escritura, y usted verá que ahí, que aún así los escritos de hermana Juan tendrán más importancia cuando veamos la armonía que también pues se puede establecer. Y también porque las personas que estudiamos sus escritos estamos basados en la Biblia, porque vemos que los que no siguen sus escritos, como que su fe no es la misma en la Biblia, parece mentira, pero no es su misma fe en la Biblia, se dejan llevar por muchas ideas raras, contradicen la palabra de Dios, son más livianos en la fe,
O sea que ella nos fortalece la fe de la palabra de Dios. Sus escritos nos fortalecen la fe de la palabra de Dios. Esa es mi experiencia. Y un punto muy importante también que me llega a la mente ahora y que no quiero dejar pasar, es que cuando usted inmediatamente está en un conflicto doctrinal o una parte de la vida práctica, y usted se va solamente directamente a un escrito, a una cita del hermano Juan, porque le gusta la cita, y está ignorando la Biblia, caemos en un problema. En la iglesia adventista hay muchos bandos, hay muchos grupos, dentro de la organización y fuera. Hay muchos grupos, porque adentro hay grupos, no solamente los que están afuera, hay sectores. Uno sigue a Bullón, uno sigue Pastor Esteban Amor, hay muchos grupos, y no estamos despreciando aquí a ningún pastor, a ningún grupo, pero hay muchos bandos, hay muchos grupos. Entonces, cuando usted coge una cita, cada grupo es posible que le entienda diferente, y cada quien se va a sectorizar en lo que él entiende que el hermano está diciendo. Pero cuando vamos a la Biblia, allí hay un juez, allí hay una forma que tenemos que interpretar qué es lo que dice el texto, qué es lo que Dios está enseñando. Pero, reitero, al hermano Juan, cada quien lo estira, lo exprime, lo bala para donde quiera que le convenga a la ciudad que está postulando. Y por eso, lamentablemente, estamos destruyendo aún el don de profecía sin querer o queriendo. Y también por las tantas compilaciones que hay. Sí, que no saben que esos escritos no fueron directamente escritos de ella, sino que fueron sacados de contexto. Porque de todos sus títulos escritos, diferentes, palabras agregadas, de todos sus escritos, ellos hacen un libro diferente. Y no siempre el contexto es esclarecido. Exacto. Allí. Porque al poner unos 3 puntitos y insertan otra cita, posiblemente ambos contextos son diferentes y se pueden contradecir. Como ocurre con el libro Evangelismo, que hay muchos títulos que han sido agregados allí que no están en ningún libro del hermano Javier original. Por ejemplo, los 3 dignatarios de la Trinidad. Mira qué título bien arreglado. Los 3 dignatarios de la Trinidad. O sea, están agregando allí una palabra que ella nunca lo usó para referirse a Dios. Entonces, eso da una idea totalmente diferente a lo que ella vivió y a lo que quiso expresar en esa cita que aparentemente están apoyando un Dios trino. Así es. Bien, vamos entonces a avanzar y vamos ahora a leer a Isaías 2:3, en esa misma pregunta del lunes, una comparación de la guía que la Biblia nos presenta, que es la guía del soldado de Cristo, del creyente, del que sigue a Dios. Isaías 2:3. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Yahweh, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Yahweh. De manera que nosotros debemos estar atentos a seguir esa palabra que va a seguir de la Biblia. Es lo que debe, así como el soldado está atento a la voz del capitán, de su general, el creyente está atento a la voz que venga de la Biblia. Esa es la guía que tiene que seguir. Y no desviarse. Por más lindo que predique un evangelista, un pastor, un escritor, no. Vamos a perseguir la voz que saldrá de la Biblia, de la Sagrada Escritura. Eso es lo que debemos perseguir. Lucas capítulo 10, versos 25 al 28. Veamos esta final información que aparece en el lunes. Y estamos aquí comparando la guía que la Biblia nos presenta para el creyente, para el soldado de Cristo. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel, respondiendo, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Entonces, además de esperar la palabra de Yahweh, la palabra de Dios, la palabra de Cristo, la palabra del Espíritu Santo, porque Dios nos habla a través de ese representante que es su Hijo, Cristo.
Y Cristo viene hoy a nuestras vidas, nos guía por su Espíritu Santo. Así que todo esto estamos hablando de cómo Dios nos habla a través de la Biblia. Ahora, ahí en esta expresión que aparece en Lucas 10, dice, haz esto y vivirás. No es necesario, no es suficiente con que leamos la Biblia. No es suficiente con que escuchamos a un predicador que nos está hablando de la Biblia también. Debemos practicar. Haz esto y vivirás. Es decir, la práctica es importante. De nada sirve que un soldado se esté entrenando de una forma rigurosa, que evite las cosas negativas, lo que le va a hacer daño a su cuerpo como atleta, que él se entrene cada día y que aunque luche legítimamente y el día de la pelea no saque sus armas, no demuestre sus habilidades que él se fue ejercitando. De nada sirve si no practica lo que realmente estuvo analizando, que estuvo ensayando. Entonces, en la vida del cristiano es lo mismo. Podemos hacer el año bíblico todos los días, podemos estudiar en la escuela sabática, podemos hacer todo, pero si en el momento dado no practicamos los conocimientos que ya tenemos, entonces de nada sirve. Haz esto y vivirás. Para que podamos vivir en la vida cristiana, debemos entonces practicar lo que hemos leído. Amén. Esa palabra que esperamos de Dios, ahora tenemos que ponerla en práctica. Ajá. Muy bien, vamos a seguir y vamos ahora a pasar al martes. El soldado no juzga, pero obedece. ¿Cuál es la función del soldado cristiano? Mateo 7:2. Esto es muy importante, porque si el cristiano, o más bien si el soldado comienza a ocupar la parte que le corresponde al general o a su capitán, se mete en problemas. Vamos a ver lo que dice aquí Mateo 7:2 y veamos esta parte interesante del martes. El soldado no juzga, pero obedece. Ajá. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. En esta parte aquí debemos aclarar que si un soldado comienza a ver todas las faltas que tiene su compañero, otro recluta, otro igual que él, y comienza a buscar todas las faltas, número uno, va a haber un desorden en esa compañía, en ese ejército. Se van a debilitar porque se va a perder la armonía, la unidad entre ellos. Y de paso, una guerra se gana por el equipo, la efectividad que cada uno cumpla su función. Porque si todos dispararan, habría un problema. ¿Quién va a estar, digamos, atendiendo los heridos? ¿Quién va a estar quizás dando información cuando se aproxima el enemigo? O sea, cada quien tiene una función en ese ejército para que todo pueda marchar bien. ¿Quién va a estar quizás limpiando las escopetas, las ametralladoras, lo que sea? Y tener la lista para el combate. Cada quien tiene una función. Entonces, si se ponen solamente a criticarse uno a otro y pierden el objetivo por el cual están allí, va a haber un desorden y vendría, digamos, la derrota. Entonces, cuando buscamos esto, una actualización en la vida del creyente, si el cristiano como un soldado comienza a criticar a su hermano, a ver las faltas de los demás, número 12, se pierde la armonía de la iglesia, de la hermandad que debe haber, y no va a ser efectivo, digamos, lo que la iglesia va a hacer en el mundo, y su propia vida está en riesgo de perder al poderse criticarse. Veamos ahora la siguiente cita. 1 Corintios capítulo 9, versículo 7. Les recordamos a nuestros hermanos y amigos que nos están siguiendo que pueden también expresar sus comentarios, sus preguntas o sus aportes a través del chat que usted pues puede utilizar desde la red que nos esté escuchando en este momento. Su comentario o su aporte, su pregunta son también valiosas y pueden también complementar lo que estamos aquí analizando del repaso de la lección número 10, Soldados de Cristo. 1 Corintios capítulo 9, versículo 7. ¿Quién fue jamás
soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? En esta parte vemos que el soldado tiene un objetivo. Él va a la guerra no solamente como un hobby, no como una diversión. Él quiere ver el resultado. Quizás su país esté en guerra contra otro bando enemigo y el objetivo es ganar esa guerra. En el creyente, usted tiene también objetivo. Usted quiere ver beneficios. Nadie planta y no quiere y se olvida de que va a cosechar ese fruto. En la vida de la iglesia, todos tenemos una función que realizar, pero además esperamos ver frutos, ver los resultados. Y todo trabajo que se haga debe ser evaluado. En el caso de un pastor, de un misionero, él quiere ver las almas convertidas. Él quiere ver que el evangelio está siendo escuchado, pero no solamente escuchado, sino que las almas se están arrepintiendo, entregándose al Señor. Y como último fruto, queremos ver almas bautizadas, que vengan a ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Amén. Es decir, que vienen a ser parte de la iglesia, vienen a ser soldados de Cristo. Pero si usted trabaja y trabaja y trabaja y no espera, no tiene una meta, no espera ver resultados, hasta con el tiempo usted mismo se va a enfriar. Se va a perder la misión, el objetivo de por qué usted está donde está y lo que está haciendo también. Por lo tanto, toda obra que hacemos debe ser evaluada. Amén. Usted quiere ver resultados. Y eso es lo mismo que Pablo está presentando, que nadie lucha a expensa de sí mismo. Nadie está sembrando sin que usted vea el fruto que está sembrando. La iglesia está sembrando el evangelio en el mundo. ¿Y cuál es el objetivo? Ver las almas que salen del mundo de la oscuridad y vienen a la luz, a Cristo. Finalmente, 2 Timoteo 2:4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Voy a leer la cita que está en la parte del martes de Alza tus ojos, página 214. Anoche estuve con insomnio la mayor parte del tiempo. Muchos símbolos pasaron ante mí. Uno de ellos fue una escena en un concilio donde varios estaban presentes. Un hombre se puso de pie y comenzó a criticar a uno de sus hermanos. Miré las vestiduras del que hablaba y vi que eran indignas. Otra persona se levantó y empezó a mencionar su resentimiento contra un compañero en la obra. Sus vestiduras eran de otro modelo y también indignas. Aún otro y otro se pusieron de pie y emitieron palabras de acusación y de condenación con respecto al comportamiento de los demás. Cada uno tenía algún problema del cual hablar, algún defecto que encontrar en otros. Todos estaban ocupados en presentar las debilidades de cristianos que están tratando de hacer algo en nuestro mundo. Y declararon reiteradamente que algunos estaban descuidando esto o aquello, y así sucesivamente. No había realmente orden ni amable cortesía en la asamblea. En su ansiedad por hacerse oír, comenzaban a hablar mientras otros aún estaban hablando. Las voces se elevaban en un esfuerzo por lograr que todos escucharan por encima de la estridente confusión. Después que muchos hablaron, uno de autoridad apareció y repitió las palabras: no juzguéis para que no seáis juzgados. Mateo 7:1. Cristo mismo estaba presente. Recuerda que esto es un sueño que ella tuvo en la ciudad Fay. Dice ella, Cristo mismo estaba presente. Ese fue el que se puso de pie y dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Una expresión de dolor invadía su semblante a medida que uno tras otro se adelantaba con ropas indignas para explayarse en las faltas de diversos miembros de la iglesia. Finalmente, el visitante celestial se levantó,
Tan empeñados estaban los presentes en criticar a sus hermanos que de mala gana le dieron la oportunidad de hablar. Wow. Él declaró que el espíritu de crítica, de juzgarse unos a otros, era causa de la debilidad en la iglesia actual. Se dicen cosas que nunca deberían expresarse. Y esta última frase me llama la atención. Ella en esta visión o este sueño, ella presenta aquí que hay muchas cosas que se dicen que no deberían expresarse. Y en este tiempo, cuando las personas, y mayormente muchos hermanos que tienen quizás la idea de querer reformar a la iglesia, y sabemos que la iglesia organizada está en apostasía por diversas maneras, por diversas formas, sin embargo, aún así, deberíamos ser muy cuidadosos con lo que predicamos, dónde lo predicamos. Hoy día, cuando las redes sociales son un medio muy importante, cualquiera con un celular en las manos, emite la noticia, a veces sin ser verificado, a veces sí, quizás no sea el momento o el medio para usted dar cierta información. Y muchas personas que están buscando a Cristo son afectadas por el tipo de información que podamos dar en las redes sociales. Hay muchas personas que incluso usan las redes sociales para cualquier cosa baladí sin importancia. Hasta quizás qué comida comieron en el día, qué vestidos se pusieron, cosas que no tienen necesidad de publicarlas, cosas que son privadas. Y estamos cogiendo las redes sociales para muchas cosas. Entonces, si esto hace daño, ¿qué será cuando tomamos las redes sociales para estar criticando ciertas cosas que a lo mejor son ciertas, pero pensemos en los miles y miles de personas que no son cristianas, que quizás están buscando el evangelio, que podían ser afectados en ese momento por lo que estamos escribiendo? Si vamos a dar una información, asegurémonos de que tengamos toda la evidencia a mano, para que las personas vean el contexto real de lo que estamos diciendo. Y si no es necesario darla por ese medio, en ese momento, no lo hagamos. Después de la cita, la última expresión que usa aquí la sierva de Dios en este sueño que ella tuvo, se dicen cosas que nunca deberían expresarse. Y claro, ella está aquí hablando de un círculo privado en la iglesia, pero aún así, recuerden que hoy está la iglesia en el aire, hoy está la iglesia en las redes. Las iglesias transmiten por las redes, como lo estamos haciendo en este momento, estamos transmitiendo. Y si yo tomo este medio ahora para estar criticando a otro hermano, a otro predicador que quizás crea algo diferente a lo que yo creo, de una forma indebida, porque podemos hacerlo, pero de una forma indebida, que no vea el contexto, no vea la base bíblica de qué estoy combatiendo, podríamos estar haciendo más daño que bien. Y con el respeto que debería tratarse esa persona. Igualmente en la forma que lo digamos. Porque yo he visto cientos con videos amor también, que no veo la validez, la utilidad para ciertos mensajes que se dan en las redes. He visto videos que son, mire, son bochornosos y son muy, muy fuertes. Si llevamos la idea de ganar las almas de los que están adentro de la iglesia, aunque estén desviados, o de los que están afuera de la iglesia. Ok, el hermano Edison Lora nos pregunta, ¿nos prohibió Jesús a que hagamos juicio? Bien, buena pregunta, buena pregunta. Cristo dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Mateo 7:1. La pregunta es muy importante, pero al mismo tiempo debería ser limitada, debería ser establecida esa pregunta, tomando en cuenta el texto que hemos leído de Mateo 7:1. Cristo dice allí, no juzguéis. Entonces, desde un punto de vista, a la pregunta, ¿nos prohibió Jesús que hagamos juicio? Sí, lo prohibió. Aquí lo está diciendo. Mateo 7:1, no juzguéis. Pero el contexto de esta cita es un juzgar para agredir y destruir a una persona. Recuerden que el mismo apóstol Pablo, en una ocasión, dice, cuando él vio que la iglesia estaban enjuiciándose y estaban llevando esto afuera de la iglesia, a los tribunales, Pablo le dijo a los corintios, ¿y acaso ustedes no son capaces de hacer juicio entre ustedes que lo están llevando afuera del mundo? Pablo lo hizo.
Y ahí fue que Pablo dijo, ¿acaso no saben ustedes que la iglesia, nosotros juzgaremos a los ángeles? Ujú. Así que Pablo está diciendo que sí podemos hacer juicio, porque estaba comparando. ¿Cómo ustedes van a llevar ese, ese debate o ese problema? Lo van a llevar afuera de la iglesia y no enjuician entre ustedes mismos. ¿O acaso no saben que juzgaremos al mundo? Dice Pablo. Entonces sí podemos hacer juicio, porque Pablo lo está estableciendo allí. Pero el contexto aquí está, cuando hacemos un juicio para dañar la integridad de una persona, para, no para salvar, sino para hundirla. Y también cuando damos un veredicto, el juez da un veredicto. Sí. El que va a dar el veredicto es nuestro Señor. Entonces nosotros no tenemos que dar el veredicto porque esa persona puede en algún momento cambiar de parecer y arrepentirse, como ha pasado muchas veces. Entonces el hecho de que una persona cometa una falta no es motivo para yo darlo a esa persona como un hereje, como un perdido. Exacto. O como lo peor, no, porque Dios puede cambiar a esa persona y esa persona tiene oportunidad todavía. Nosotros no conocemos su corazón y el motivo que lo llevó a actuar. Así que eso es, el veredicto le corresponde al Señor. Y mencioné un caso donde el apóstol Pablo pues decía que nosotros juzgaremos al mundo y que por esa razón no deberíamos llevar el juicio afuera. De paso, en ese contexto es que algunos hermanos de ministerios han dicho que la iglesia adventista ha actuado mal cuando ha demandado a ciertas iglesias independientes, como fue el caso del pastor Rafael Pérez en Florida, que fue demandado por la iglesia adventista por usar el nombre incorrecto de iglesia adventista. Pero en base a eso que Pablo decía, de que no llevemos los juicios afuera, o sea, al mundo, y que juzguemos de nosotros, es que se ha tomado de que no deberíamos llevar ciertas cosas al mundo, afuera de la iglesia. Pero vea un caso, voy a citarle para ser más concreto. 1 Corintios capítulo 5. No estaba en el libreto, pero ya que viene la pregunta, me veo obligado ya a responder directamente. 1 Corintios capítulo 5, versículo 3 hasta el 5. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Este es el caso de una hermano que estaba en pecado abierto en la iglesia. Creo que estaba viviendo con la esposa de su padre, algo así era. Sí, ese es el contexto. El versículo 3 dice, porque a los que están fuera, Dios juzgará. A los que están fuera, Dios juzgará. Pero a los que están dentro, la iglesia debe juzgarlo. Repito, porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Sí, la forma de quitarlo era por un juicio. Entonces la iglesia sí puede hacer juicio. Y esas son las llamadas juntas que hace la iglesia. La junta se basa en eso. Vamos a ser claros, hermano. Si hay base bíblica para hacerle actos disciplinarios. Porque de lo contrario la iglesia se convertiría en un carnaval. Cada quien haría y nadie puede poner las reglas. Pero también dice el texto que con el poder del Señor Jesucristo. Esa es la diferencia. Como Cristo lo haría. Esa es la diferencia. Que aunque hagamos juicio, hagamos con justicia, con misericordia y basado en la palabra de Dios. Exacto. No basado en un libro, que en este caso es el manual, que muchas veces tiene conceptos y principios que no están apoyados en la Biblia. Y donde a veces un caso lo juzga más de una vez. Cuando es un principio que usted no puede juzgar dos veces a una persona por el mismo caso, si ya fue juzgado ese caso. Yo he visto videos de hermanos que en un tiempo cometieron un pecado. Por ejemplo, vi un video hace muchos años, lo pusieron en las redes, de un hermano que un tiempo fue alcohólico, fíjese. Luego él se convirtió y duró un tiempo en la iglesia adventista. Luego él recibió un mensaje que estaba dando, le estaba llamando la atención a la iglesia. Incluso a él lo estaban polvorando y lo llevaban a una reunión meditativa. Y en ese video veía cómo el pastor le sacaba en cara, hermano, usted no puede estar hablando aquí porque usted es un alcohólico. Qué pena. Y eso era, según explicar el video, de su vida pasada antes de ser cristiano, fíjese. Y él le estaba sacando a ese pastor
antecedentes de cuando él no era cristiano, Cristo. para molestarlo allí, Ujú. y para callarle la boca, como decimos. O sea, esos son casos que no se hacen. Se supone que si ese hermano se arrepintió y estaba dando un mensaje que aunque no le gustaba en ese momento a ese pastor y a esa junta de iglesia, no había razón para traer la colación casos de su vida moral del pasado, porque en ese momento ese hermano no estaba adoleciendo este modelo. Exacto. Entonces, eso no se hace. Eso destruía a un hermano. Entonces, sí, la iglesia puede juzgar siempre y cuando siga la forma como daría Cristo, para salvar, no para destruir a la persona. Exacto. Note que el apóstol Pablo aquí lo dice bien clarito. Ujú. Él dice allí, dice él ahí, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de Jesucristo. El poder de Dios no actúa así a lo loco, actúa para ayudar a la persona, para restaurar a la persona, no para destruirlo. Una vez que la iglesia cumpla su función, debe seguir orando por esa persona. Ya sea que la persona arregle su vida, debe seguir orando como quiera que sea. Ujú. Entonces, formas. esa es la pregunta. No debemos hacer juicio con la idea de criticar la simografía, de Porque destruir a la persona. la simografía no es un juicio justo que se está haciendo. Exacto, Es eso es hablar por denigrar a la hablar y persona. Sí. denigrar. Exacto. Entonces, ese tipo de juicio es al cual se refiere Mateo 7.1. No juzgáis para que no seáis juzgados. O sea, hacer un juicio de una forma sin misericordia, con mentiras, Ujú. inventando informaciones falsas. Ese tipo de juicio, a ese tipo de juicio es que Cristo se está refiriendo. Pero es claro que el Nuevo Testamento presenta que la iglesia sí hace juicio. Sí hace juicio porque Pablo aquí lo está diciendo. Ujú. Dice él, no lleven el juicio al mundo, háganlo entre ustedes. Y a ese perverso sacarlo, es decir, tomen medidas disciplinarias. Entonces sí podemos hacer juicio en ese sentido para ayudar a la Condenar el acto, no condenar a la persona. Exactamente. Ujú. Bien, esperamos que la pregunta haya sido respondida, es lo que podemos decir. Vamos a continuar con la parte del miércoles. Cristo, nuestro modelo en la milicia. ¿Quién es el modelo para los soldados cristianos? 1 Corintios 11.1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ujú. Queremos saludar a nuestro hermano Pablo Beltrán. Gracias, hermano, por sus saludos y gracias por acompañarnos en esta, pues, transmisión. Y quiero también saludar a mi hermana querida Petronila. Ay, qué lindo. Bendiciones. Ella es mi Saludos. hermana de sangre que está en República Dominicana. Supongo que está en Dominicana todavía. Sí. Gracias, mi hermana, por seguirnos. Que Dios te bendiga y que la bendición más grande es que pueda también permitir que Cristo esté en tu corazón. Amén. Igualmente a los demás que nos están acompañando en esta pues transmisión de escuela sabática. Vamos a continuar con la parte del miércoles. El tiempo avanza. Cristo es nuestro modelo en la milicia. ¿Quién es el modelo para los soldados cristianos? 1 Corintios 11.1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Qué le parece a ustedes, mis hermanos? ¿Es el modelo el pastor tal, el anciano tal, el maestro de escuela sabática tal? ¿Quién es nuestro modelo? Cristo. Es Cristo, mi hermano. Por más lindo mensaje que usted vea en un video, por más lindo video que una iglesia haga, un ministerio haga, un grupo haga, nuestro modelo siempre será Cristo. Amén. El que se sale de allí se mete en problemas. Separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Esa es la clave. Dios en Cristo, Cristo en nosotros. Y Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Amén. Entonces, Cristo es nuestro modelo. Leamos a continuación 1 Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Bien, Jehová, ¿qué tal si lee parte de esta cita que tenemos aquí de Alza tus ojos, la página 215? Veamos lo que dice aquí la sierva de Dios. Seguir a Cristo no significa estar libre de conflictos. No es un juego de niños.
no es ociosidad espiritual. Todo goce en el ejercicio de Cristo implica obligaciones sagradas al hallar a menudo severas dificultades. Cristo se comprometió en la gran obra por la cual vivió y murió. Debemos insistir a tiempo y fuera de tiempo. ¿Y por qué? Porque habéis sido comprado por precio y estamos enrolados bajo el estandarte del príncipe Emmanuel. El seguir a Cristo no es un juego, muy especialmente los que recién se entregan a Cristo piensan que ser cristiano está libre de toda dificultad y quizás influenciado por el evangelio de la prosperidad, donde se cree que tú estás en Cristo y ya no hay aflicciones, ya no hay pruebas, ya todo es un cielo en la tierra. Pero no necesariamente es así. Estar en Cristo no es estar libre de conflicto, al contrario. Antes estábamos en las manos de Satanás. Pero cuando estamos en Cristo, ahora entonces tendremos una lucha que rechazar, que debatir. Cuando usted nada contra la corriente, es diferente a cuando usted va, la corriente se lo lleva a usted. Y cuando nos bautizamos en Cristo, comienza el primer toque de batalla. Ahí comienza la pelea. Y Gálatas, el libro de Gálatas presenta allí la lucha contra los frutos de la carne. Y también están allí los frutos del Espíritu, que son dos corrientes diferentes, los frutos del Espíritu y los frutos de la carne. A los cristianos se nos insta, pelea la buena batalla de la fe. 1 Timoteo 6:10, que es el pasaje que se leyó. Y Cristo es nuestro modelo a seguir, porque Cristo en toda su vida tuvo una constante batalla. En la parte del jueves llegamos a la perfección cristiana. ¿Qué requisitos deben estar presentes en la preparación del soldado cristiano? Bueno, vamos otra vez a 1 Corintios capítulo 9, versículo 27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Y qué significa eso? ¿Acaso estará esto apoyando la práctica católica? Que lo que hacen en los conventos, que cogían un látigo y se golpeaban, como hacía Martín Lutero antes de llegar al mensaje. Está hablando de algo simbólico, figurado. Está hablando de que así como podemos golpearnos, cuando el atleta cuando está ensayando, él sufre muchas cosas que afectan su cuerpo. Pero el golpear mi cuerpo aquí no es algo literal, es algo, una imagen de cómo uno está batallando contra las cosas que van a atentar para la vida espiritual. El golpear su cuerpo no es que usted se lacere su cuerpo como hacen en las mentalidades católicas. No se refiere a eso. No se refiere a eso. Porque quien sufrió laceración en su cuerpo literal, real, fue Cristo. Pero Él no está pidiendo, mira, vete, crucifícate, literalmente, para que yo sabe que tú me estás siguiendo. No hay un versículo que diga esto. Cuando dice toma tu cruz, está hablando de una forma simbólica, está hablando de una forma figurada. Que tomemos el problema, que tomemos esa cosa que nos está preocupando, que le hagamos frente en su nombre. Eso es tomar su cruz. Pero repito, no es literal. Y además porque Cristo no se golpeó a sí mismo, a él lo golpearon. Lo golpearon, que es diferente. Y él sufrió. Buen punto. Y fue golpeado por amor a nosotros. Dejó que le hicieran todo eso. Pero él mismo nunca se hizo daño, nunca. Pero es muy importante lo que ha dicho. A Cristo lo golpearon, lo laceraron. No él mismo se lo hizo. Mira que en la práctica popular de esta iglesia popular, son ellos mismos que lo hacen porque están diciendo que así van a librarse de culpa y de pecado. Entonces se están librando ellos mismos, no lo está librando Cristo. Entonces fue el papel de Cristo. Exacto, así es. Las doctrinas de Babilonia son así, son absurdas, antibíblicas, no tienen un aval de la Sagrada Escritura. Veamos lo que dice 1 Timoteo 2:4. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El soldado, al mismo tiempo que realiza su labor,
también entrena a los demás. Y esto hace el creyente. Uno se ocupa de uno mismo y también se ocupa en enseñar a los demás. Dice la última parte de la sección del jueves de Alza tus ojos, página 216, dice que si tratamos de actuar a nuestro modo, fracasaremos penosamente. Es decir, no es con nuestra fuerza que vamos a lograr esos avances. Lo que decíamos en las laceraciones que se hacen en la iglesia popular, que se dan golpe al cuerpo. No, eso sería por tus propios esfuerzos que tú vas a lograr vencer un pecado. Por eso dice aquí la cita, si tratamos de actuar a nuestro modo, fracasaremos penosamente. Es Cristo en nosotros el que debe obrar tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Llegamos a la parte del viernes. La perfección cristiana, segunda parte. ¿Qué promesas se le hace a todo cristiano que lucha en esta vida? Miren, esta es una cita, mira, que pone, digamos, la parte culminante de este estudio. Judas 24. Es un solo capítulo, Judas 1:24, así que decimos Judas 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Amén. Aquí la promesa es que Dios promete mantenernos sin caída. Esa promesa de Judas 24 deberíamos recordarla todos nosotros, porque en algún momento dado hemos sido tentados, hemos caído, pero es porque nosotros no hemos puesto en práctica este consejo. Dios es poderoso, Él es el Shaddai, el que todo lo puede. Amén. Y dice Judas 24 que Él es poderoso para mantenernos sin caída. Amén. Si caemos es porque flaqueamos y no seguimos hasta el final este consejo. Cristo dice, sin mí nada podéis hacer. Eso indica la otra parte que dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si estamos en Cristo, esa promesa de Judas 24 se cumple, que Dios es poderoso para mantenernos sin caída. Amén. Y tenemos una gran tarea que realizar, y si somos colaboradores de Dios, los ángeles estarán de nuestra parte. Amén. Dios usa el ministerio de los ángeles para protegernos. Así que aprovechémonos de la guía que Dios nos da con su Espíritu Santo y del ministerio protector de sus santos ángeles. Amén. Que el poder santificador de la verdad se exprese en nuestras vidas y revele en nuestros caracteres realmente que estamos siendo protegidos por ese Dios que todo lo puede. Amén. Que Cristo nos moldee como se moldea la arcilla en las manos del alfarero. Que seamos esos soldados que llegan al triunfo en la batalla. Amén. Que Dios nos ayude y que podamos, como discípulos de Cristo, ser buenos soldados. Amén. Mis hermanos, hemos llegado a esta parte final de esta escuela sabática. La próxima lección tenemos una enseñanza donde usted y yo podemos también seguir avanzando. El ministerio de la reconciliación. ¿Qué es eso? Tenemos un ministerio que desarrollar. La próxima lección vamos a ver cómo el creyente también participa en ese trabajo. Amén. Le invitamos para que tengamos la oración de clausura. Oremos. Nuestro amado Padre Celestial, le agradecemos porque usted no solamente nos llama a este bendito evangelio, sino que usted nos constituye en ser colaboradores suyos para alcanzar a aquellos que no han sido alcanzados. Amén. Usted desea que seamos batalladores, que seamos soldados suyos a través de su Hijo. Amén. Le pedimos que usted nos dé la fuerza con su Espíritu Santo Amén. y que podamos ser vencedores ante la tentación, que podamos también ser un instrumento de su justicia y un instrumento de bendición para aquellos que puedan caer en una adversidad, que estén en la oscuridad,
y que así como fuimos rescatados, seamos un instrumento de ayuda para aquellas personas que aún están en la oscuridad. Amén. Gracias porque usted nos llama para que seamos sus hijos, Gracias. para que seamos luces en este mundo de oscuridad. Amén. Le agradecemos y esperamos con fe cada una de estas peticiones que hemos hecho en el nombre de su divino Hijo. Amén. Amén. Este programa llegó a ustedes por cortesía del Ministerio Restaurando del Séptimo Día. Bendiciones y hasta la próxima entrega. Pregón Radio. Alcanzando vidas, restaurando el mensaje.